Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Buenos días, Dios les bendiga, mis hermanos, amigos que nos visitan en esta mañana. Bienvenido a este lugar que ha sido apartado para adorar a ese Dios santo y maravilloso, a nuestro Abba, en hebreo nuestro Padre celestial, que nos ha amado con amor eterno. No hay otro como Él, ni existirá. Dice la tierra que no hay nadie como Él, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Solo Él es digno, aleluya. Sean bendecidos todos los que nos escuchan también a través de la programación Nuevas de Salvación. Gloria a Dios, aleluya. Dios es un Dios maravilloso. Hoy traigo una enseñanza. Estuve leyendo varios libros de las Escrituras. También Dios me dio una enseñanza especial, pero no la quise dar hoy porque no vino mi esposa. Y quiero que mi esposa la escuche. Ya la traeré cuando ella esté presente, sobre Isaías 53. Una revelación poderosa que Dios me trajo allí. Lloré como nunca porque pude ver cosas que hasta la fecha no había podido entender en estos 25 años del Evangelio, del sacrificio de la cruz del Calvario. Pero hoy traigo algo muy importante para nosotros los creyentes. En Primera de Samuel, capítulo 15, verso 1 en adelante, vamos a desarrollar esta enseñanza bíblica, porque usted y yo tenemos que estar alerta de un espíritu invisible que está presente en medio de la iglesia y en el mundo. Es un espíritu que Dios le declaró la guerra hasta el final. Es más, hay una nación que representa ese espíritu, pero yo no voy a dar el nombre de esa nación porque después usted no va a orar. Esa nación está condenada a morir, a desaparecer de la faz de la tierra. Es enemigo de Dios por la eternidad. Y dice así Samuel 15, verso 1, dice la palabra de Dios. Samuel dijo a Saúl, tengo una traducción muy antigua: Yahweh me ha enviado para ungirte a fin de que reines sobre su pueblo Israel. Ahora pues, escucha las palabras de Yahweh. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos esta enseñanza. Espíritu Santo, gracias por estar en este lugar. Padre eterno, gracias por estar en este lugar. Jesús, bienvenido a este lugar. Trae liberación, restauración, sanidad, milagros, prodigios, desarrollas dones, Espíritu de Dios. Trae, Dios mío, ungimiento de parte tuya, Espíritu Santo, que tu palabra, aleluya, cumple el propósito en cada uno donde va a ser sembrada. Tierra fértil que produzca al 30, al 60, al 100 por uno. Ato, neutralizo todo poder de las tinieblas que quiera robar la semilla, todo poder antagónico, todo demonio de desaliento, de frialdad, aleluya, que quiera, Dios mío, cegar el entendimiento de los que estamos aquí presentes y de los que nos ven a través del programa Nuevas de Salvación. Te vas a los abismos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendita sea la gloria de Dios por siempre y para siempre. Amén. Samuel le da unas instrucciones al nuevo rey de Israel. Recuerden que Saúl llega no por la voluntad de Dios, sino por la exigencia del pueblo. Eso lo vemos en Primera de Samuel, ¿verdad? El pueblo de Israel quería reyes como las otras naciones. Samuel se sintió herido porque creían que lo estaban rechazando a él, pero dijo Jehová, es a mí a quien ha rechazado. Y buscaron a alguien conforme a la tribu de Benjamín, pero había una palabra para la tribu de Judá. No será quitado el cetro de Judá, dijo Jacob. Era a Judá a quien le pertenecía el cetro de Israel, porque de allí vendría nuestro Mesías, Yeshua, Jesús de Nazaret. Pero Samuel, de la tribu de Benjamín, Dios lo levanta, porque cuando usted pide algo conforme a su deseo, a su corazón, se le va a conceder, pero no será bueno. Habrá causas. Por eso es mejor pedir conforme al propósito de Dios lo que nosotros deseamos, porque Él es Padre y Él sabe lo que es mejor para nuestros hijos. Amén. Y dice, ahora pues escucha la voz de las palabras de Jehová. O sea, no de mí, que soy el profeta, sino de Dios,
¿Qué debemos escuchar como iglesia? Palabra de Dios. Verso 2 dice, así dice Yahweh de los ejércitos. Recuerdo todo lo que hizo Amalek a Israel en el camino cuando subían de Egipto. Habían pasado unos cuantos años que Dios sacó, Dios te bendiga hermana, que Dios sacó a Israel de Egipto con manos poderosas y prodigios grandes. Leemos en Éxodo capítulo 17, verso 14. Éxodo capítulo 17, verso 14, dice la palabra de Dios lo siguiente. Gloria a Dios. Dice así. Luego dijo Yahweh a Moisés, registra esto en un libro como remembranza o como memoria y preséntalo a Josué, hijo de Nun, ya que borraré completamente la memoria de Amalek debajo del cielo. Dios le dice a Moisés, escríbelo, porque esto ha de acontecer y esto lo voy a ejecutar. Un libro de memoria, y el libro de memoria es la Sagrada Escritura porque lo estamos leyendo. Palabra de Dios eterna. Y dice, borraré completamente la memoria de Amalek debajo del cielo. Verso 15. Entonces Moisés construyó un altar y llamó su nombre Yahweh Nasi. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 25, verso 17 dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 25, gloria a Dios, dice lo siguiente. 25, 17. Gloria a Dios. Dice así. Acuérdate de todo lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, que vino a tu encuentro con espada y sin temor delante de Yahweh tu Dios. Dio muerte entre los tuyos a todos los que quedaron en tu retaguardia cuando estabas fatigado y extenuado. Cuando Yahweh tu Dios te dé por reposo de todos tus enemigos a tu alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te entrega en heredad, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No te olvides, Israel sale con grandes riquezas y con la mano poderosa de Dios de Egipto. Amén. Pero este pueblo de Amalek escuchó todos esos prodigios, pero dice la Biblia que atacó por la retaguardia al pueblo de Dios. Vino con espada y sin temor de Jehová. Cuando dice sin temor de Jehová es que lo que él había escuchado, lo que hizo el Dios de Israel en Egipto, le dio menos importancia. O sea, un temor, no tenía temor divino, ni un temor por el pueblo de Dios. Es un espíritu que se mueve y el pueblo de Israel iba al encuentro de Dios en el monte Sinaí. ¿Y qué sucedió en el monte Sinaí? Dios le bajó las instrucciones a Moisés, le dio los 10 mandamientos. ¿Cómo debería de vivir el pueblo a partir de allí? Que era temor de Jehová, el primer mandamiento, temerle a él sobre todas las cosas. Guardar el Shabbat, honrarlo, no codiciarlo del prójimo, no robarás, no matarás, instruirlo. ¿Por qué? Porque el hombre en Génesis, aleluya, perdió su verdadera naturaleza cuando pecó y cayó en pecado. Y Dios tenía que poner en orden. Cuando el pueblo de Israel sale, este ejército de Amalek va en contra de ellos y de los débiles. Dice por la retaguardia, por detrás de los débiles. O sea, un espíritu que está buscando en medio del pueblo de Dios aquellos que se encuentran débiles. Aquellos que verdaderamente no tienen una vida en santidad. Aquellos que verdaderamente tienen una doble vida en el evangelio. Es la misión del diablo, matar, hurtar y destruir. Pedro dice, y el demonio, Satanás, que el Señor lo reprenda, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Así actúa el espíritu de Amalek. Encontró a los débiles por la retaguardia. Y este pueblo no estaba pasando por el territorio de Israel, no pasaba por el territorio de Amalek para hacer una amenaza contra ellos. Pero como él se levanta contra todo lo que es Dios y no tiene temor y odia al pueblo de Dios, que es el Israel, y ustedes somos los israelitas espirituales, aleluya, la iglesia, él odia a todo aquel que tiene un propósito en el pacto sagrado de Dios. Él va contra eso. ¿Y qué hizo Amalek? Batalló contra Israel. Murieron muchos israelitas, dando a entender a los pueblos alrededores que aunque ellos iban con su Dios, el pueblo de Israel era vulnerable. Entonces, usted anda con Dios, caminando en espíritu y en verdad, pero usted es vulnerable a que la enfermedad lo ataque. Aunque la miseria venga, que venga la tentación, venga la prueba a su vida.
Como dice Santiago, no diga todo aquel que es tentado cuando venga la tentación que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. Pero vendrá la tentación. El espíritu de Amalek te va a atacar. Y tú dirás, mientras más oro, mientras más ayuno, mientras más busco, ¿por qué viene más ataque? Porque vas al encuentro del Sinaí, vas al encuentro a la presencia de Dios, a la palabra de Dios, a las instrucciones del Dios viviente, para que Él te guíe y te diga cómo debes vivir tú en santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Él te ha dado salvación. Pero después de la salvación, tú tienes que obedecer sus mandamientos. Amén. No esa falsa doctrina, salvo siempre salvo. No, yo diría que salvo siempre salvo es aquella persona, como me pasó a mí. Había un señor mayor, terrible, que trabajaba en el tránsito, era chofer, y robaba. El pasaje valía €1 y cobraba 5. Y yo decía, este viejo ladrón. Yo siendo cristiano, este es un viejo ladrón, ¿cómo es posible? Está robando. Así le decía yo. Mira, me expresaba. Y me tocó a mí, al viejo ladrón que yo le decía, estaba en agonía. Dirigía yo una iglesia en Venezuela. Hermano Frank, hay que visitarlo. Le llamaban el guardia. Yo no sabía que era ese señor. Cuando yo llegué a su casa, ese señor estaba allí en su cama. Como ustedes vieron el anciano que le predicaron aquí en España hace poco. Y este señor, yo en mi mente decía, no puede ser el viejo ladrón. En serio. Yo decía, el viejo ladrón quiere buscar de Dios. Y yo que tanto le dije a este hombre. Y nunca le dije, Cristo te ama. Fíjense, ¿no? Pero me tocó prepararlo para que entrara a la eternidad. Y le hablé del plan de salvación. Ese hombre, sí, amén, lo recibió. Oramos por él, se regocijó su esposa. A los días muere y parte. La salvación, salvo, siempre salvo, al final. Pero si tú y yo tenemos ya años conociendo el Evangelio, no te creas que ya tú eres salvo, siempre salvo. Y entonces ya yo puedo andar en mis viejas andanzas. Sigo con la cervecita, sigo en la prostitución, en el homosexualismo, en la mentira, en el robo, en el hurto. No. Entonces no hay una nueva naturaleza en mí. Porque si hay una nueva naturaleza es algo nuevo. Y lo nuevo es lo nuevo de Dios. Y Dios es amor. Aleluya, alábale si puedes. Entonces Amalek atacó a los débiles del pueblo de Dios. Hay débiles en el pueblo de Dios. Levántate en esa debilidad. Toma tu espada y tu posición en la batalla. ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Aleluya. Escrito está. Escrito está. Amalek se opone a todo, al propósito de Dios. Trata de llegar al Sinaí. Entonces, ¿por qué doy esta pequeña instrucción para volver? Porque Saúl fue elegido según la voluntad del hombre y del pueblo, no según la voluntad de Dios. Hay muchos hoy en día que son ungidos como ministros y están ministrando conforme a la voluntad del hombre y no la voluntad de Dios. Y ojo con esto, porque vamos a seguir leyendo. Dice, verso 3, 1 Samuel 15:3 dice, ahora ve y ataca a los amalecitas y destruye todo lo que tengan. No tengas compasión de ellos. Mata tanto a los hombres como a mujeres, a jóvenes y a niños, a bueyes y ovejas, camellos y asnos. Dios le declaró la guerra a ese pueblo. Mata todo. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Dónde está el Dios de la misericordia allí? Mire, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Si tienes doble vida, el Dios que te amó, el día de mañana será juez. ¿Verdad? Y te voy a decir algo, estuve predicando aquí sobre el juicio final. En el juicio final, el tribunal de Cristo, en el tribunal del trono blanco, no estará la iglesia, estarán los condenados, los que rechazaron el evangelio. No habrá abogado. Allí no habrá abogado. El juez será justo y declarará sentencia. Y todos que estén allí presentes enfrente de ese trono van al lago de fuego. ¿Qué te quiero decir con esto? El Dios que te ha dado misericordia hoy es mejor que lo ames y lo adores, porque hoy es el que intercede por ti. Pero mañana juzgará a los vivos y a los muertos. Y ese mañana está próximo a amanecer. Cristo viene. Cristo viene. ¿Cuándo? No sabemos, pero hay señales de la venida del Mesías. El día y la hora no lo sabemos, pero el que ha de venir vendrá. Dice lo siguiente, le ordenó destruir todo. Usted y yo tenemos que destruir todo de Amalek. Todo de Amalek. ¿Qué es lo que se está levantando en tu vida que no te ayuda a avanzar en la obra de Dios? Tu matrimonio está propenso a destruirse. Y tú conoces la palabra de Dios, conoces las promesas de Dios que hay para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos, para tus nietos, para tus padres si viven, tus hermanos. Y estás con los brazos cruzados, en el sofá tumbado viendo televisión.
viendo cosas que no debes ver ni escuchar, mientras el Espíritu Santo quiere meterte y llevarte al Sinaí, a la intimidad, bajarte instrucciones para destruir ese espíritu y conquistar la familia. El diablo te está matando la familia, te está enfermando la familia. El diablo está destruyendo tu hogar y tú estás siendo pasivo, pasiva. Dios ha dado una orden y le dice a Saúl: destruye todo, no dejes nada. Yo tengo que destruir todo en mi vida, todo, tanto lo externo como lo interno. Yo no puedo pararme aquí a predicar con bermuda y tirita, no sé cómo le dicen, franelía, le hicimos allá en Venezuela. No puedo vestir de una manera indecorosa. Tampoco le digo que sean religiosas, que no se le vea ni el tobillo, que no se maquillen ni nada, que no se rasuren como hay alguien por el extremo. Porque sería terrible acariciar a la esposa de uno con bastante pelo. ¿Qué es esto? Sería horrible besar a la esposa y sentir un bigote en ella. ¿Qué es esto? ¿Esto es otro hombre o es mi mujer? No, pero es así. Pero aún tu manera de pensar, de vestir, de hablar, tiene que ser cambiado. Amén. Tienes que destruir todo lo de Amalek. ¿Qué está operando en tu vida? Dios no está jugando. Hay dos reinos, el reino de los cielos y el reino de las tinieblas, pero hay un solo objetivo para esos reinos: tu alma. Tu alma. El domingo pasado Dios trajo palabra aquí y yo tuve una visión y la vuelvo a compartir para aquellos que no lo escucharon. Yo tuve una visión por minutos. Descendí al infierno, caí así. No sentí fuego, no sentí miedo ni nadie. Alguien poderoso estaba detrás mío. Y veía a los demonios ahogados, como cuando sale la lava de los volcanes. Un mar así horrible. Y bajó un demonio fuerte y me dijo: ese es Satanás, dándole instrucciones y diciendo: vayan, destruyan la iglesia, destruyan los hogares, destruyan a los jóvenes. Esa es la misión de ellos. Planifican desde el abismo destruir todo lo que hay en la tierra. Él opera desde las regiones celestes, pero su campo de mando es el abismo. Y desde allí salen, porque usted lee Apocalipsis, semana pasada me lo leí completo, dice: y salió un gran humo del abismo. Todo sale del abismo contra la tierra. Todo sale. Y es tanto así que los tiempos se están acortando para ellos, que se están siendo visibles. Y ustedes han visto este tema de los ovnis. Están haciendo apariciones ellos. Se están dando a conocer a la humanidad, porque le quedan poco tiempo. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y la iglesia sabe que nos queda poco tiempo también. ¿Verdad? Continuamos. Entonces Saúl convocó a todo el pueblo a la guerra y le pasó revista en Telaín, siendo 200,000 hombres de a pie, más 10,000 hombres de Judá. Dios, el profeta, le baja las instrucciones al rey. Estos eran los dos ministerios más grandes que habían en el Antiguo Testamento: el sacerdocio, el sumo sacerdote, el rey y el profeta. Pero en este entonces estaba también el sumo sacerdote, estaba el profeta, que en aquel tiempo se le llamaba vidente, y estaba el rey. Era nuevo este ministerio real. Y él le dio una instrucción de que preparar el pueblo. Dios le está diciendo a los ministros que preparemos al pueblo. Y eso Dios me lo dijo: prepara al pueblo, despierta al pueblo. Amén. Tenemos que despertarnos. Amén. Verso 5. Y Saúl llegó hasta la ciudad de Amalek y tomó una decisión en el torrente. Y Saúl dijo a los queneos: apártense, váyanse y desciendan de entre los amalecitas, para que no acabe con ustedes junto con ellos. Ustedes trataron con bondad a toda la casa de Israel cuando subían de Egipto. Y los queneos se apartaron de entre los amalecitas. No podemos odiarnos entre nosotros mismos. Nos da un ejemplo el Antiguo Testamento. Ellos trataron bien a Israel, el pueblo de Dios. Hay gente en el mundo que sabe tratar bien a la iglesia. Hay gente en el mundo que sabe tratar bien a nosotros como cristianos. Nos aprecian, nos quieren, a veces aún más que un hermano de la fe. Como dicen en mi país, es un pan de Dios, pero no tiene a Dios. Y tenemos que llegar a ellos. Amén. Y decirle que se aparten de las cosas del mundo, porque viene juicio de Dios, como lo hizo Saúl. Verso 7. Y Saúl hirió a Amalek desde el Ávila, que está a la entrada de Chur, antes de Egipto. Empezó la batalla. Saúl empezó a cumplir el mandato de Dios. Va bien el rey, está obedeciendo la palabra de Dios. Así empezamos nosotros. Cristo te ama, ven a Jesucristo, hay salvación, restauración. Le damos sí a Jesús, empezamos a enamorarnos de ese Dios nuevo que empezamos a conocer, a adorar. Nos metemos en ayuno, no nos perdemos un domingo, un jueves en la iglesia, escuchamos alabanza, empezamos a llenarnos de Él. Entramos como una moto, con mucha potencia. Pero luego que vienen las pruebas, las decisiones,
baja esas ganas, esa pasión por él. Verso 8. Y capturó vivo a Agag, rey de Amalek, y destruyó todo el pueblo a filo de espada. A filo de espada tienes que destruir tú a Amalek. Dije que la palabra de Dios es espada de dos filos. Hebreo 4:12 lo dice, si no me equivoco. Hebreo 4:12 lo dice. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra lo más profundo del alma. Permite que la palabra de Dios penetre tu alma. Y con la palabra de Dios obtendrás victoria. Hermano, es que yo no soy ungido. Hermana, es que yo no soy como la pastora. Hermano, mire, usted no tiene que ser como ningún hombre. Usted tiene que ser como Cristo. Amén. Si tú le dices, Espíritu Santo, úsame. Aquí estoy, alfarero. Moldéame como tú quieras. Él lo hará. Él lo hará. Él lo hará. Si yo actuara como actuaba mi pastora cuando conocí por primera vez a Jesús, quizás muchos dejarían de venir a este lugar, porque me bajara y empezara a preguntar texto bíblico. Tú llevas años conociendo al Señor. Tú también llevas años conociendo al Señor. No sé cuánto. ¿Cuántos años llevan ustedes conociendo el Evangelio? 9. ¿Y tú? Desde pequeño. Y tendrás uno, no digan la edad, pero por ahí va. Tú llevas conociendo, y ustedes son un matrimonio, ¿no? ¿Están casados? No están casados. Tienen que casarse. Satanás ha querido venir a destruir vuestro hogar. ¿En qué? No sé, pero él ha venido a destruir vuestro hogar. Es hora de que ustedes dejen, para ustedes tenía palabra, pero ustedes no vinieron el domingo pasado, pero lo tengo. Es hora de que ustedes dejen de vagar en el desierto. Tenéis que ordenar. Es hora de que escuchéis las instrucciones del Sinaí. Amén. Y lo hagáis. Moisés subió al desierto. Moisés subió a la montaña. El pueblo quedó en el desierto. El pueblo no quedó con un líder, Aarón. Pero un Aarón que es como estos tiempos. Un Aarón que hoy le da carne al pueblo y quiere andar en la carne. Y dijeron, no, Moisés tarda en bajar. Seguro está muerto. Vosotros estaréis esperando algo y diréis, no, Dios ha tardado. Dios me ha dado palabra, pero yo no he visto efecto en mi vida, en mi relación. Pero ¿sabéis por qué? Porque habéis olvidado lo que los hombres de Dios te han dado. Lo que el Espíritu Santo te ha dado. Y Dios quiere que ustedes entren a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque hay promesas para ustedes, para sus hijos, para sus nietos. ¿Son ustedes familia de ellos? ¿Qué son nietas? Son nietas. Que Dios las bendiga. Enlácense hoy con el Cristo de la gloria. ¿Tienen a Cristo en su corazón? Sí, son cristianas. Enlácense con el Cristo de la gloria. Porque si se apartan, estarán dentro de un ataúd. Satanás la va a matar. Porque eso es lo que él quiere. Y tú como cabeza de esta relación, tienes que tomar la espada. Tienes que ordenar muchas cosas. Tú tienes que ordenar muchas cosas. Y perdona que te lo diga en público, pero es mi deber decírtelo. Porque así dijo el Señor. Dios te necesita como Josué. Ya es para que tú estuvieses ministrando en su presencia. Y tú también. Tú te imaginas que fueses una diácona en este ministerio. No te aflijas por las necesidades humanas. Eso pasará. Por tus hijos. Vela por tus hijos, mujer. Levántate como Débora. Estaba leyendo el libro de Jueces ayer y me impactaba, ¿no? Porque Barak fue a Débora, profetisa, que estaba debajo de una palmera. Y el justo es como la palmera, es firme, dice las Escrituras. Pero él tenía miedo de atacar a Sísara. Escucha bien, él tenía miedo de atacar a Sísara y dijo, Débora, Dios te dará la victoria, pero no será por mano de hombre, sino por mano de mujer. Y hubo esta mujer, que no recuerdo ahorita el nombre, porque es un nombre muy raro en ella, y Sísara huyó de la guerra. Y ella estaba a la puerta de su tienda y lo recibió. Él le pidió agua, pero ella le dio leche. Él durmió. Sísara quedó dormido.
Pero esta mujer sabía que él era enemigo de Israel. Tú sabes quiénes son los enemigos de tu casa, mujer. Tú sabes quiénes son los enemigos de tu casa. Tú sabes cómo el enemigo ha querido venir a destruir tu relación, tus hijos, tus nietos. Tú lo sabes, por eso te lo digo. Pero ella tomó una estaca de la tienda, dice las Sagradas Escrituras, y se la clavó en la sien a Císara y lo mató. ¿Sabes qué significa la estaca? La estaca, cuando prepararon el tabernáculo que Dios le dio a Moisés como visión, hay una revelación en esa estaca. La estaca se clavaba hasta la mitad. Era la muerte y resurrección de Jesucristo. Apóyate en la muerte y resurrección de Jesucristo. Jesús resucitó. Jesús te ha dado victoria, te ha dado gloria. No entierres lo que te ha dado. Y finalizo, cásense. Porque los fornicarios no entran al reino de los cielos. Ordenen su vida. Tú eres cabeza y Dios te va a demandar muchas cosas. Es tiempo otoñal, ¿no? Es tiempo otoñal. No dejes que finalice el 2025. Dios quiere hacer muchas cosas con ustedes. Y si desde hoy empiezan a tomar esa decisión, no finalizará el 2025 cuando verán resultados. Pero tenéis que dejarlo. Deja esa carga, suelta esa carga. Amén. Suelta ese yugo que el Espíritu Santo, dice la palabra, que la unción del Santo pudra el yugo. Dios te ha hecho libre. Dios las ha hecho libres, mujeres. Dios te ha hecho libre, hombre. Dios te ha hecho libre. Continúo. Y dice que capturó a Agag, rey de Amalek. Destruyó todo el pueblo a filo de espada. Pero, hay un pero. Saúl y el pueblo perdonaron al rey. ¿Qué dijimos al principio? Samuel le dice, escucha palabra de Jehová. No dice, escucha lo que yo te quiero decir. Escucha palabra de Jehová. Pero este rey no empezó a obedecer parte de la palabra de Dios. Pero terminó la guerra a la mitad. Y dice, y el pueblo perdonaron al rey Acab. Y lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados y de los cebados y de todo lo bueno, y no quisieron pasarlos a espada. Pero todo lo que les pareció vil y despreciable, lo destruyeron. Entonces vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, por eso he dicho, Dios no puede ser burlado. Dios te ha dado palabra, Dios te da instrucciones, y tú tienes que hacerlo, porque Dios se la va a revelar a otro y te la va a dar a conocer a ti. No permitas que un pero en tu vida llegue, porque ese pero te va a lamentar mucho. Y Israel en 15 días debió entrar a la tierra prometida. Pero por su dureza de corazón, por su murmuración, por su rebeldía, duró 40 años vagando en el desierto. ¿Cuántos años llevas vagando en el desierto? Eran 15 días para que se hicieran realidad las promesas de Dios en tu vida. Y ya tienes 50, 60, 40 años y no se ha realizado todavía. Verso 10. Entonces vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto a Saúl como rey, pues él se ha vuelto en contra de mí y no ha cumplido mis palabras. Y Samuel se afligió y oró ante Jehová toda la noche. En estos momentos Dios se aflige y se arrepiente de haber ungido a muchos pastores, evangelistas, profetas, maestros de la palabra de Dios, que empezaron como pequeños haciendo la voluntad de Dios, pero Dios los engrandeció tanto y le dio tantas ovejas que se han vuelto altivos, se ha leudado su masa. Y por complacer al pueblo, enseñan cosas que no van conforme a las Sagradas Escrituras. Y Dios cuando le revela esto, nosotros no debemos gozarnos ni alegrarnos, sino ser como Samuel, llorar y orar por esa persona, ser intercesores. Dios te está llamando como intercesora. No te conozco, mujer, pero tú también has recibido palabra de Dios. Que eres bienvenida a este lugar y espero que empieces a formar parte de este ministerio. Porque como miembro del cuerpo, te necesitamos. Amén. La cabeza que es Cristo te necesita. Te necesitas. Pero es hora de que te levantes.
del muladar. Amén. Es hora de que te levantes. Dios te ha hecho príncipe de su pueblo. Tú eres rey, tú eres sacerdote, eres cabeza. Tú no eres cola. No eres cola. No mires atrás. No pongas la mirada en el hombre. Toca el Espíritu de Dios. No pongas la mirada en el hombre. Pero es tiempo. Es tiempo. Así te dice Dios, has enterrado el talento que te ha entregado. Es hora de que vayas y lo desentierres y empieces a multiplicarlo. Porque has pensado que yo soy un Dios de misericordia y de amor. Sí lo soy. Pero llegará la hora que te va a pedir cuenta. Y respira profundo y dale gloria a Dios que estás con vida. Porque si Él se hubiese apartado de ti, hoy lo hubieses lamentado muchísimo. Y no tuvieses en este lugar. El espíritu de Amalek se levantó contra ti. Se levantó contra ti el espíritu de Amalek. Pero Dios, así te dice el Santo de Israel. Está tranquila, que yo peleo por ti. Amén. Que voy delante de ti como poderoso gigante, abriendo brecha. Pero si Él va delante de ti, abriendo brecha, ¿qué estás haciendo tú? Es hora de que te levantes, mujer. Amén. Como Esther. Esther escuchó que Amán quería destruir su pueblo y convocó ayuno. Y fue ante el rey, entró ante el rey, aunque no tenía la invitación ante el rey, fue osada y entró ante el rey. Entra en el aposento del rey de reyes y señor de señores y dile: Amán, el espíritu inmundo me quiere matar, quiere destruir mi descendencia, quiere destruir mis relaciones marital, quiere destruir mi finanza. No lo permitas, oh Dios. Tienes niños muy jóvenes, tienes descendencia, pelea por esa descendencia. Que salgan de allí profetas, evangelistas, pastores, pero es hora de que te levantes. En el nombre de Jesús. Continuamos. Y dijo Dios: me pesa haber puesto a Saúl como rey, pues él se ha vuelto de mí y no ha cumplido mis palabras. Y Samuel se levantó muy de mañana para encontrarse con Saúl. Me encanta Samuel, porque Samuel, a pesar de que escuchó que Saúl no había cumplido el propósito, no se quedó callado. Ni que porque él era el rey, dijo: no, ¿qué importa? Vamos a complacer al rey. Él me da buen botín. Él me da buenas finanzas, como muchos se venden, como Esaú su primogenitura. Que muchos líderes hoy en día no exhortan al pueblo porque tienen miedo de que la iglesia se quede sola, o porque esa oveja es el que provee mayor finanza para ese ministerio. Porque no tienen amor. Y mucho pueblo de Dios andan como ovejas sin pastor. Porque no hay amor por las almas. Gloria a Dios. Y se levantó de muy de mañana. Hay que madrugar. Cuando la Biblia habla muy de mañana, es tomar importancia. Cuando Dios te está hablando. Si he dormido 4 horas es mucho. Me ha levantado Dios desde temprano. Y lo digo no para vanagloria, sino para gloria de Dios. Porque cuando Dios te despierta es porque está pasando algo en el mundo espiritual. Quizás no con mi vida, pero sí contra otras personas. Pero tú y yo somos atalaya, que estamos allí en la torre mirando si viene el enemigo en el horizonte para levantarnos en contra de esas adversidades que pueden herir al ministerio, a los pastores, a los adoradores, a ustedes como oveja o mi vida. Porque Satanás viene, esa es la visión de él, matar, hurtar y destruir. Mas damos gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. El Rey de Reyes que se ha levantado y está sentado en el trono en majestad. ¿Sabes? No te avergüences cuando el diablo te señale a ustedes matrimonio. Cuando ustedes lo señalen, no se avergüencen. ¿Saben por qué? Porque cuando Satanás venga contra ustedes, como decimos en mi país, a sacarle los trapitos al aire y a señalarlo, aquellos dos que tienen el niño, le estoy hablando. Ustedes dos, la hermana que tiene a mi suéter de raya blanca, de raya negra con blanco. Cuando Satanás lo señale a ustedes, recuérdenle a Satanás el futuro. Porque tu pasado, su pasado, él lo lanzó a los abismos, a lo profundo de la mar. Amén. Y dejó, aleluya, en la cruz del Calvario,
clavada, esa acta que nos era contraria, que nos señalábamos que éramos pecadores, que no éramos dignos delante de su presencia. Pero a Él le espera el lago de fuego y azufre. Pero a ti te espera la nueva Jerusalén. Tenéis que ser agradecidos. ¿Sabéis por qué? Porque en esa Jerusalén nueva tenéis una morada. Tenéis una morada. ¿Lleváis años sirviéndole a Dios, conociendo del Evangelio? O muy poco. Él sí. Bueno, le lanzó la papa al varón. Aleluya. Él como cabeza tiene que tomar la autoridad. Él como cabeza tiene que tomar lo que Dios le ha entregado. Si conoces hace tiempo del Evangelio, Dios te ha dado palabra y Dios te ha dicho qué es lo que quiere hacer en tu vida. ¿Estáis casados también? ¿Sí? Qué bueno. ¿Único hijo? 2 hijos tenéis. Como sacerdote, levántate. Había un hombre en el libro de Jueces, y esto lo podéis ver en Jueces 20, 21, finalizando, que tenía una mujer. Y esta mujer estaba donde el suegro. Pero él se levantó porque era tiempo de buscar a su doncella y traerla a su casa, un levita, un sacerdote. Mira lo que hizo este hombre por su mujer, cosa que te va a corresponder a ti en el mundo espiritual, por tu esposa y por tus hijos. Y cuando fue, el suegro no quería que se fuera. Quédate otro rato más, le hizo comida, pasaron varios días hasta que él tomó la decisión de irse, porque hay suegros que se meten en las relaciones maritales. No deben permitírselo nunca, si lo tienen vivo, claro está. Nunca. Por eso dice, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne, porque con la suegra no se puede vivir. Sea más buena que el pan o el suegro, no se pueden vivir, es que no se puede vivir. Es bíblico. Cuando yo me casé, yo le dije a mi esposa, yo tenía ya casa, tenía todo, nos apartamos. Y cuando mi suegra quería dar una opinión, o mi madre, silencio. Conocemos de Dios, conocemos la Biblia. Pero lo que ustedes decidan no lo voy a hacer yo, ni lo va a hacer ella. Lo que el Espíritu Santo nos diga, eso haremos como matrimonio. ¿Y qué te quiero decir? Que tú tomas una decisión. Este hombre se la llevó, pero iba a pasar por Gabaá de Benjamín. Y habían unos hombres perversos allí, dice la Biblia. Perversos. Y nadie le quiso dar posada a este hombre, hasta que vino un hombre trabajando del campo y tuvo misericordia de ellos y le dio posada. Pero estos hombres perversos vinieron, como vinieron, aleluya, en la casa de Lot, a buscar al hombre para hacerle daño. ¿Y qué te quiero decir con esto? El hombre de la casa le decía, no hagáis tal vileza en Israel con este hombre, porque querían violarlo y matarlo. Él le entregó a su mujer. La mujer fue violada toda la noche y murió al amanecer. Él se levanta y se la lleva y convoca en su casa, la parte en pedazos, en 12 pedazos, conforme al número de las tribus de Israel. Y lo ven los príncipes de Israel. Cuando ven esto, los príncipes de Israel dan un salto al cielo. Se estremecen los corazones, la mente de ver esto y decir, así hizo una tribu de Israel conmigo, siendo hermanos en Cristo. Si a ti te han herido, hermanos en Cristo, no mires eso y levántate en el nombre de Jesús y pelea la buena batalla de la fe por tu esposa y por tus hijos. Yo te quiero decir esto, que hay demonios que quieren destruir vuestras vidas, vuestra relación. Que hay demonios perversos, malignos, que lo quieren ver muertos. Y tú tienes que levantarte en el nombre de Jesús. Perdóname que te lo diga. No los conozco, solamente lo he visto de bendición y bendición. Pero lo quieren hacer. Pero es hora de que se levanten. Ninguno de los que están aquí son calientasillas. Perdónenme la expresión. Ninguno de ustedes vinieron a calentar una silla. Ustedes tienen una posición en el reino de los cielos. Ustedes tienen una posición en el reino de los cielos. Aquí sería hermoso y maravilloso que Dios lo use a ustedes en un ministerio, qué sé yo. En su casa puede abrirse una célula familiar y expandirse esta obra. Invitar a los vecinos. Todos somos instrumentos. Tú también eres instrumento, mujer, que tampoco te conozco. Tú también eres instrumento. Sería hermoso y maravilloso. El evangelio no es un ir y un venir, es una relación. Es una relación con el Abba del cielo. Vamos a continuar, porque esto es tremendo. Verso 13, ya estoy finalizando. Entonces vino Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito es Yahweh que ha cumplido su palabra. Pero Samuel le dijo, mira lo que estaba haciendo el rey, estaba mintiéndole al profeta.
yo he cumplido la palabra. Y Samuel le dice, ¿qué balidos de ovejas y mugir de bueyes son estos que oigo? ¿Qué es esto que estoy escuchando? Quizás ellos tendrían animales porque el ejército tenía que comer. Pero mire lo que cuando uno tiene el discernimiento espiritual, cuando tú escuchas algo que no proviene de Dios. Oídos espirituales. El profeta tenía oído espiritual, estaba escuchando en medio del campamento del ejército de Israel cosas que no eran de Dios. Usted y yo somos soldados de Cristo. Pablo le dice a Timoteo, milita como soldado. Usted y yo somos soldados de Cristo. Usted y yo estamos prestos para la guerra espiritual. ¿Sabe qué sería bonito? Que este ministerio tuviese un grupo de intercesión. Que pasaran en el grupo, muchos están en el grupo, ¿no? Que pasaran en el grupo, no, el hermano Fran se le presentó X causa. Vamos a orar. Vamos a orar inmediatamente. Sin preguntar qué le pasó para no averiguar, para no ser tan chismoso, ¿no? Se le presentó algo, vamos a orar, que el Espíritu revele, que el Espíritu muestre y que el hermano Frank, que soy yo, amanezca en victoria, en bendición. Y el profeta dice, ¿qué es esto lo que escucho? Y Saúl le respondió, lo han traído desde Amalek, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes, y lo trajeron para ofrecerlo a Yahweh, tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Quisieron traerle una ofrenda ajena a Dios, el pueblo, y él como rey no los exhortó. Muchos, como ovejas, quieren traer cosas para los pastores y decirle a los pastores qué deben hacer, cuando no es así. Cuando son los ministros que deben decirle a las ovejas cómo deben andar y cómo deben vivir, Efesios 4:11. Y él mismo constituyó algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin, ¿cuál es el fin? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y Samuel dijo a Saúl, el verso 17, he aquí que aunque eras insignificante en tu propia opinión, llegaste a ser jefe de las tribus de Israel, y Yahweh te ungió para que reinaras sobre Israel. Pero Yahweh te envió por el camino diciendo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y haz la guerra contra ellos hasta que los extermine. ¿Cómo es que no obedeciste la voz de Jehová, sino que te olvidaste sobre el botín e hiciste lo malo ante Jehová? No cumplió todo. Y Dios no tomó en cuenta lo bueno que hizo y lo malo. Lo tomó en general. Cuando Dios te dice, aleluya, ve y dile al hermano tal palabra, tú vas y se lo dice completamente. Le duela o no le duela, porque eso lo va a edificar. La verdad duele. La verdad duele. La verdad duele. Yo me estaba iniciando en el mundo de la brujería y pensé que iba al cielo con eso. Tenía más imágenes que una iglesia católica. Y pensé, sí, porque magia blanca, entre comillas. E iba camino al infierno. Pero cuando llegó esta verdad del evangelio me desnudó, me dolió y me dijo, wow, esto no es lo correcto ante los ojos de este Dios viviente. Entonces Saúl dijo a Samuel, obedecí la voz de Yahweh y fui por el camino que me envió y traje a Agar, rey de Amalek, y acabé con los amalecitas. Aún él se está excusando, no está reconociendo la falta. Muchos de nosotros a veces no queremos reconocer cuando hemos fallado, cuando hemos pecado. El hombre es duro de reconocer, somos orgullosos y somos altivos. Que esta palabra sea edificante para su vida y haga fruto en ustedes. Cosa que Saúl no supo aprovechar. Verso 21, pero el pueblo tomó del botín de las ovejas y de los bueyes lo mejor de lo dedicado al anatema. ¿Sabe qué significa anatema? Es una palabra griega, ¿no? ¿Saben lo que significa? Maldito. Maldición. El pueblo de Israel, el ejército, trajo a Jehová una ofrenda de maldición. Para que lo entiendan. Yo estoy enseñando y predicando. Y un ejemplo, Dios me guarde. Y que yo me esté acostando con otra mujer que no es mi esposa. Estoy en adulterio y estoy aquí llevando esta palabra. Esto es maldición y abominación delante de los ojos de Dios. Eso hizo el pueblo. Que yo esté trabajando y esté ultrajando, robando cosas en mi trabajo. Mira, si sea un pan, si el jefe no le dio permiso de llevarse la panadería del pan, no se lo traiga. Usted es un ladrón. Y viene aquí, adora, exalta, levanta mano santa, más sucia que lo que recogen las basuras en la ciudad. ¿Sí? Trajeron una ofrenda de maldición a Dios. Esto es tremendo. Cuando creemos porque es algo bonito, bueno, no.
Por eso es que aquí no se le exige a nadie diezmo y ofrende. El que quiera dar, de conforme a su corazón, conforme a lo que usted quiera darle a Dios, porque no es a los pastores ni a mi persona a lo que usted está trayendo la ofrenda, es al Dios viviente, porque ni siquiera es para enriquecernos, porque gloria a Dios, ellos tienen su pensión y yo tengo mi trabajo. Por ahora no necesitamos de eso, es esto, lo que ustedes ven que se está haciendo. Y trajeron algo a Dios. ¿Qué es lo que estás trayendo tú como pueblo de Dios ante su presencia, iglesia? Continuamos. Entonces Samuel dijo, Yahweh dice, Jehová se complace tanto en holocausto y en sacrificio como el obedecer a su voz. Es mejor obedecer su palabra, aunque yo no traiga ni un céntimo. Pero es mejor que yo salga de aquí y me ponga a obedecer los mandamientos de Dios, a que yo traiga todo lo que gano, o las pagas extra completas de verano y de diciembre y la deposite allí, pero que no esté haciendo la voluntad de Dios. De nada me sirve eso. De nada sirve eso. Gloria a Dios, ya estamos finalizando. Porque pecado de adivinación es la rebelión. Y la adivinación es una gran iniquidad. O sea, porque pecado, cuando nos rebelamos contra Dios, somos brujos, somos hechiceros. Juzgamos al que fuma tabaco, al que lee el tarot. Pero si yo no obedezco el mandamiento de Dios, soy igual que aquel que fuma el tabaco y que el que practica el tarot y lee las cartas, adivina. Soy igualito a él. Porque no hay pecados pequeños delante de Dios, ni pecado grande. Y no hay preferidos delante de Dios. Amén. Ricos, pobres, blancos, negros, amarillos, de cualquier color, somos iguales ante los ojos de Dios. Y se lo dijo, porque mejor es obedecer la palabra de Dios. Porque si yo ayuno bastante y peco más, es mejor que no ayune y deje de pecar. ¿Cuál es el espíritu de Amalek que está en mí? Operando. Y este se trajo al rey. Y si leemos más adelante, Samuel tomó la posición del rey y mató al rey de Amalek y destruyó todo. ¿Qué te quiero decir esto? Porque hay muchos ministros. Hay ministros que no están matando ni destruyendo al espíritu de Amalek, que no están haciendo la voluntad de Dios. Pero va a venir otro, va a tomar el lugar de ese ministro y va a hacer la voluntad de Dios y va a empezar a destruir y a ordenar el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Hay que ordenar nuestras vidas. Tenemos que ordenarla. Dios está demandando del pueblo orden. Y Saúl hizo eso. Dios había jurado destruir a Amalek, usó este rey y le demostró algo al pueblo. Muy importante esto. Lo que ustedes eligieron no era mi voluntad. Y ahí tienen el resultado. Después de eso, de que Saúl fue desechado, ¿cómo fue el reino de Saúl? Se le metía espíritu inmundo. Quería matar a un verdadero ungido, David. Quizás David no había nacido todavía, porque cuando ya él era rey, era anciano, que tenía hija, que se la quería dar a David, David era un muchacho. Y Dios va a preparar entonces un David que tome tu lugar, que tome lo que tú has enterrado, que tome lo que tú no quieres hacer para Dios, porque Dios no te va a esperar siempre. Jesús le decía a la gente, sígueme. A Mateo se lo dijo. Mateo estaba trabajando y dijo, sígueme. Y Mateo dijo, ¿para dónde? No, dejó lo que estaba haciendo y lo siguió. Jesús no se quedó ahí esperándolo. ¿Viene o no viene? Jesús está pasando aquí. Amén. Jesús está caminando en medio nuestro. Y hoy te dice, sígueme. Pero tú decides si le sigues o no le sigues. Amén. Si juegas al evangelio o juegas a la iglesia. Si eres amigo del mundo y amigo de Dios. Santiago dice, el que es amigo del mundo se constituye inmediatamente enemigo de Dios. No podemos servir a dos señores. O servimos al Dios de la luz o servimos al Dios de las tinieblas. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Pero es mejor servirle la vida. Es servirle a la vida. Que cada arruga que tú tengas es de tu cuerpo y cada cana que nos salgan, que sean de agrado para Dios. Que el Señor mire desde el trono y diga, este es mi siervo fiel. Hemos terminado, amén. Que el Señor me lo bendiga rica y poderosamente en el nombre de Jesús.
y le aconsejo que se mantengan fiel y firme. Dios tiene un propósito con ustedes, con todos, con todos. Dios tiene un verdadero y gran propósito con ustedes. De ustedes dependen de que se ejecute ya ese propósito. Estamos en la gracia. Y la gracia tiene un límite. Dice la Biblia que las puertas serán cerradas y tocarán. Y Él dirá, no los conozco, apártense de mí. Es mejor ahora que nos conoce y nos podamos deleitar en Él, que llegue ese día y diga, no les conozco. Que Dios les bendiga rica y poderosamente en el nombre de Jesús. Con ustedes nuestro pastor, bueno, la pastora. Amén. Una palabra de peso edificante. Yo creo que nos ha tocado el corazón. Amén. ¿Ha tocado? Amén. Nos habla del Señor esta mañana, nos habla de hermano Fran. Estamos agradecidos por la palabra que Dios nos da. Amén. Todos y cada uno de nosotros tenemos muchos motivos para darle la gracia al Señor. Amén. Amén. Vamos a pasar el servicio de la ofrenda, de los diezmos, de los pactos, primicias. Cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza ni pena o... Ay, que te puedo dejar. Tranquilo, gracias. Sino que como propuso en su corazón. Amén. Siempre lo digo porque es necesario, muchos no nos conocen, otros saben nuestra trayectoria, jamás hemos esperado jamás. ¿Nos trabajamos? Creo que el Señor nos da para todo, no nos hace falta. Amén. Pero sí para pagar las cosas de la iglesia o para el necesitado. Amén. El mundo tiene necesidad, la iglesia tiene que cubrir. Consideramos que la iglesia es eso. Por eso, el que dé con alegría, Amén. como lo puso en su corazón, Amén. como Dios. Porque yo le pregunto al Señor, ¿cuándo quieres que te desen, no? Sé que todo es tuyo, pero ¿qué quieres que ofrende? No es porque tú vengas y doy los 5 euros, doy los 5, no. Pregúntale a Él. Todos tenemos nuestros pagos, nuestras cosas, y todos queremos que nos vaya bien, amén. Por primero Dios. Amén. Y lo demás es añadido, amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, gracias por la palabra de hoy buena. Gracias, porque has llenado nuestro corazón, has saciado el hambre, Dios mío, porque venimos con hambre y sed de ti, Señor. Gracias. Gracias por el hermano Fran, por lo que está haciendo en su vida, sigue obrando y ministrándolo. Gracias, recibimos la palabra, Señor, como comida, como agua. Gracias, Señor. Ahora queremos ofrendarte, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Y todo lo que tenemos nos lo has dado tú. Amén. Abrimos nuestras neveras, Dios mío, y tenemos de todos nuestros armarios. Gracias. Gracias, porque todo eso, Señor, nos lo das tú, Señor. A ti sea la gloria, la honra, el poder, el imperio. Amén. Sigue poniendo en nuestras vidas hambre. Hambre. Porque si lo que te vamos a dar ahora, Señor, lo tuviéramos, Señor, como nosotros lo hemos ganado, nuestro, Señor. Pero que es tuyo, Señor. Amén. Tú nos lo has dado, Señor. Y de lo que tú das, te damos. Gracias por todo. Guarda a nuestros niños, Señor. Guárdalos, sigue gritando. Gracias por la clase que le dan a las niñas con tanta alegría, Señor, y los preparan desde pequeñitos. Gracias. Gracias por estas niñas, Dios mío, que están haciendo, Señor, un trabajo excelente, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Llevamos con vida en casa y con gratitud te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Decían una gran voz: El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos. Oí decir: Aquí está, sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los
Los 4 seres vivientes decían: y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.